decidido hacer un vídeo que va sobre la sombra. No sé en verdad cómo empezarlo. He hecho un mínimamente extenso guión. He de decir que esto va a ser más bien un vídeo podcast, porque sí que es verdad que me da un poquito de vergüenza expresarme lo que siento si no tengo como un apoyo que no sea como tal un guión o algo así. Así que espero que te guste mucho y te interese después de haberlo escuchado o visto, porque la verdad es que son algo muy curioso en lo que deberíamos de fijarnos más. Y bueno, espero que descubra algo nuevo. Vamos a empezar por lo obvio, porque lo obvio es justo lo que nunca nos paramos a mirar. Una sombra es técnicamente la ausencia de luz que deja un cuerpo opaco al interponerse entre una fuente luminosa y una superficie. Hasta ahí llegamos todos, nada más. Es geométrica pura, física de primero de la ESO. Y sin embargo, en cuanto dejamos de pensar en una sombra como una presencia, todo se vuelve rarísimo. Así que a partir de aquí, meteros en mi paranoia conmigo, porque vamos a hablar de la sombra. Bueno, yo me llamo Elia, tengo 21 años, me gusta mucho leer y de hecho voy a mencionar de dónde he sacado esta idea para hablar sobre la sombra. Y soy una persona muy curiosa, por lo tanto me gusta mucho investigar y aprender cosas nuevas. Así que bienvenido a un nuevo capítulo de Aprendiendo Cosas y Pensando Cosas que por lo general no te replantearías porque siempre están ahí. Piénsalo así. Una sombra es lo único que te acompaña desde el primer segundo que hay luz sobre ti hasta el último. Y con lo que jamás va a poder interactuar de verdad. No la puedes tocar, no puedes cogerla, no puedes empujarla, no puedes pedirle absolutamente nada. Vive en un plano que ni siquiera podemos explicar bien, porque hablamos de 2D, con total naturalidad. Como si fuera fácil imaginar algo que no tiene grosor, que no ocupa volumen o que es pura forma sin materia. Realmente una sombra es un reflejo tuyo sin ser tuyo. Está pegada a ti, pero no la mandas tú. Cuando te mueves, ella te sigue, pero no porque decide seguirte, sino porque no tiene otra opción. A lo largo de ese vídeo voy a intentar personificarla un poco, darle otra cosa aparte de lo que ya sabemos que es una sombra. Entonces, hay que pensar que tú no la mueves directamente, sino que tú te mueves y por consecuencia ella se va a mover. Es una obediencia sin voluntad de ninguna de las dos partes, porque tú no eres causa y ella no es el resultado de algo. O sea, sois totalmente independientes, pero dependientes uno del otro. Bueno, ella es dependiente de ti más bien. Ahí un poco raro. Un poco abstracto todo, la verdad. Y aquí está lo más incómodo de todo. Si a ti te quitaran tu sombra, tú seguirías existiendo exactamente igual. Comería, dormiría, hablaría, amaría. No cambiaría nada esencial en ti. Pero ella sin ti no es absolutamente nada. No puede existir sin un cuerpo que la proyecte. Es una dependencia absoluta, como he dicho antes, en una sola dirección. Sin reciprocidad, sin intercambio, tú no la necesitas para vivir, pero ella te necesita para existir un mínimo segundo. Hay pocas relaciones humanas incluso tan desequilibradas como esa. De ahí viene toda la personificación. Que no se me huele el papel. Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero estoy como en una pista de pádel a medio construir en mitad de absolutamente nada. Y me gusta mucho como sitio, siento que se ve guay, ¿no? Sigo, perdón. Vale. Y luego está la pregunta que nadie responde bien nunca. Cuando entra una sombra ajena, la de un edificio, un árbol o de otra persona, ¿qué pasa con la tuya? ¿Desaparece? ¿Se funde con la otra como dos charcos de tinta que se tocan? ¿O sigue estando ahí invisible, superpuesta, esperando a que salgas de nuevo a la luz para volver a hacerse visible? Porque en realidad la sombra no es plana del todo, como he dicho antes, no está en dos dimensiones, sino que existe en volumen. Como un cono que se extiende desde tu cuerpo, tipo, así, que me veo al revés por eso, vacilo. Así, si tú estás en una persona, una sombra en realidad no es así, ni proyectada en una pared ni nada de eso, sino que tu sombra hace así y esta parte es la que ves tú. Pero esto sigue ocupando un espacio que aunque no se pueda percibir, ya está en una dimensión que no podemos ver. Es un poco follón, la verdad, porque si no puedes apreciarlo, ¿cómo te lo va a creer?
o cómo va a ser consciente de que está. Bueno, lo que vemos en 2 dimensiones, como he dicho, es la mancha oscura esa que hay en el suelo, que es solo el corte final de algo que ocupa espacio real en 3 dimensiones, aunque nunca lo percibamos así porque no se puede ver. Su único destino siempre es tocar el suelo. Vale, ahora, lo que sí sabemos sobre la sombra, que es la parte aburrida pero necesaria para entender todo el contexto de lo que es una sombra como tal. Antes de irnos al irracional, merece la pena pasar rápido por lo racional, aunque solo sea para tener algo sólido en donde despegar el resto. Creo que van a pasar por detrás mía, va a ser esto bastante gracioso. Me va a dar un poco de vergüenza, pero bueno, no pasa nada. Vale. Hola. Hola, cariño. No te he interrumpido. No pasa nada, no pasa nada. Una sombra nítida, de bordes duros, se forma cuando la fuente de luz es puntual. Creo que va a aparecer un pero también. Pero el sol no es un punto, sino que es un disco enorme visto desde muy lejos. Así que la sombra que proyecta tiene 2 zonas distintas. Vale. Tenemos por un lado la umbra, donde la luz queda completamente bloqueada, y la penumbra, que es una área de transición donde la luz llega solo en parte. Si eso tiene algún tipo de sentido, porque es que no son observables. Por eso los bordes de una sombra se difuminan cuanto más lejos están lo que la produce. Así que no hay un límite exacto entre sombra y no sombra, sino que es como un degradado. Durante una buena parte de la historia humana, esa proyección fue la herramienta de medición del tiempo más pura que existía. El nome egipcio, los relojes de sol de Babilonia, los calendarios solares de casi toda la civilización antigua, etcétera, etcétera. Todas estas cosas dependían de leer la posición de la sombra para saber la hora, la estación, incluso la orientación geográfica. Mucho antes de que existiera un reloj mecánico, la humanidad entera se organizaba alrededor de dónde caía una sombra, que es bastante loco, la verdad. Por eso es algo que pasa demasiado desapercibido, pero realmente está presente y ha sido útil para la existencia humana. Y por eso es tan curioso. Me vuelo. Y hay un dato que parece más preciso todavía, y que fue gracias a una sombra, la de la Tierra proyectada sobre la Luna durante un eclipse lunar, que esta es de mi parte favorita. Como Aristóteles, siglo antes de cualquier viaje espacial, dedujo que el planeta era redondo. ¿Quieres salir? Ven, rápido, rápido, ven. Saluda así rápido. Ven a verme, tengo una admiradora. Vale. Y solo un cuerpo esférico proyecta una curva constante en todas las direcciones. Esa cosa inútil que arrastramos todo el día fue, en cierto modo, la primera prueba científica de la forma del mundo que hoy habitamos. Bueno, que habitamos desde siempre, porque he dicho hoy, no es raro, perdón. Vale, ahora, lo que hemos creído, que es la parte que de verdad importa y porque yo me he ido un poco por las ramas pensando en lo que es una sombra como tal. Vale, aquí es donde la cosa deja de ser física y se convierte en otra cosa. Porque casi ninguna cultura humana a lo largo de la historia ha tratado la sombra como un simple efecto óptico. Casi todas la han tratado como un trozo de alma. Vale, por parte. En el Antiguo Egipto, una de las partes que componían el alma humana era la sombra. No sé cómo se escribe, o sea, no sé cómo se dice, lo voy a poner aquí escrito, ¿vale? No lo quiero decir porque me da un poco de decirlo, pero bueno. Se creía que acompañaba a la persona en vida y sigue existiendo después de la muerte, ligado a otras partes del alma como el Ka, la fuerza vital. Perder la sombra, en según qué contexto religioso egipcio, era directamente perder una parte de tu identidad. Ahora, en el folclore centroeuropeo, especialmente en las tradiciones alemanas y en varias creencias eslavas, vender o perder la propia sombra, normalmente en un pacto con una figura demoníaca, equivalía a vender tu alma. El escritor Adalbert von Chamisso, no sé cómo se dice, ¿vale? Se escribe así, lo siento un montón si no tengo buena pronunciación. Convirtió esta creencia en literatura en la maravillosa historia de Peter Schlemil. No sé cómo se dice tampoco. Un hombre le vende su sombra a un desconocido a cambio de una bolsa de dinero infinita y descubre, demasiado tarde, que sin sombra la sociedad entera lo rechaza. No es que le falte un brazo o un ojo, sino es que la gente al mirarlo sabe que le falta algo, pero no saben realmente identificar el qué es.
Así que deja de ser aceptado como persona completa, aunque conserve su propio cuerpo. Voz, nombre y memoria intacto. Como le falta algo, entonces ya es raro. Y tiene rechazo. Luego nos vamos a lo que todo el mundo conoce, la típica sombra tal, la sombra de Peter Pan. La sombra se despega literalmente del cuerpo del protagonista y Wendy tiene que cosérsela de vuelta con hilo y con aguja. Aquí la sombra se trata casi como si fuera una mascota traviesa. Algo con voluntad propia que se puede perder sin perder aquello de la identidad. Y es de las pocas versiones de la historia donde separarse de su sombra no tiene ningún castigo asociado o ninguna represalia negativa. En la psicología de Carl Jung, se escribe así, ¿vale? del siglo XX, la palabra sombra se recupera para nombrar la parte de nuestra no sé lo que he escrito, perdón. Vale, sí. Es como la parte nuestra que rechazamos y no reconocemos como propia. Es decir, todo a la sombra se le atribuyen los impulsos, los deseos, los rasgos que preferimos no ver de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y precisamente por rechazarlos, seguimos arrastrándolos más, deformándolos, cambiando de tamaño según la luz, bla, 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 según el contexto. Para Jung, integrar la sombra, es decir, dejar de huir de esa parte oscura que tenemos nosotros mismos, es el primer paso hacia la madurez psicológica real. No es casualidad el nombre que eligió, ya que lo que no miramos de frente nos sigue exactamente igual que la sombra sigue al cuerpo, sin que podamos liberarnos de ella del todo. Vale. Y está, como no, la alegoría de la caverna de Platón, que también es conocida por todos y espero que la conozcáis, pero aquí voy a contar un poquito. Unos prisioneros encadenados de espalda a la entrada de una cueva solo pueden ver las sombras que proyectan otras personas y objetos en la pared de la cueva frente a ellos, que están iluminados por una hoguera. Como es lo único que han visto en su vida, creen que esas sombras son la realidad entera. Aquí la sombra no es un apéndice inútil ni una curiosidad, así que lo que es para algunos es la totalidad de todo lo que llegan a conocer del mundo. Por otro lado, tenemos en China, que existía y creo que sigue existiendo la creencia popular de que pisar la sombra de otra persona podría traer mala suerte o incluso robarle parte de su energía vital. En algunas comunidades, no sé si me ha quedado sin espacio, creo que no, se sostenía y se sigue sosteniendo que la sombra guarda una conexión directa con el destino de la persona. Dañarla, deformarla intencionalmente o clavarla, que es clavarle literalmente, atravesarla, puede hacerle daño real al cuerpo que la protegía. Entonces, la lógica de fondo es siempre la misma. Cambie el continente, la sombra no es un simple efecto de luz, sino que una extensión vulnerable de una persona. Vale, desgraciadamente para mí... Un momento. Desgraciadamente para mí voy a tener que seguir grabando con el móvil. Y va a cambiar un poco la calidad y tal, pero es que no le puedo hacer otra cosa. Es que es súper bonito, no sé si se aprecia mejor donde estaba y tal. Pero es que me he quedado sin batería en la cámara, entonces ya no me puedo hacer la súper chula e interesante que graba con su cámara vintage, ¿sabéis? Me gusta mucho este sitio para grabar, ahora que hago así un pequeño inciso. Vale. ¿Y por qué cuento todo esto? Como he dicho antes, esto ha salido a raíz de un pensamiento tras leer un libro. Así que quiero introducir pues, de dónde salió, porque comparto todo de dónde saco yo las cosas, porque me parece muy interesante compartir el conocimiento y las reflexiones, no solamente las reflexiones de una persona, sino también la fuente de la que salen de inspiración y tal. Así que todo esto viene de una novela reciente de Haruki Murakami, que se llama La ciudad y su muro incierto, que lleva esta idea de la sombra y tal, y de la superstición de la sombra, y la personificación de la sombra como tal, a su versión más extensa, extrema y más triste. En ella existe una ciudad amurallada, aislada del tiempo y del mundo exterior, a la que solo se puede entrar pagando un precio muy concreto, que es dejar la propia sombra fuera. La sombra se queda al otro lado del muro, deteriorándose poco a poco, mientras la persona de dentro, ligera
casi sin pasado, casi sin dolor, pero también sin ser del todo ella misma, vive una vida cómoda a cambio de una vida que parece incompleta, o se percibe como incompleta en el libro. Es una imagen que responde de una manera bastante incómoda y honesta a la pregunta que de verdad importa aquí. Si no tienes sombra, ¿sigues siendo la misma persona? Murakami parece contestar que sí y que no al mismo tiempo. No es nada de spoiler, ¿vale? Lo siento, pero queda bastante claro y ya cada uno saca su conclusión. Dentro de la ciudad, sin sombra, se puede seguir respirando, hablando, comiendo, tal, incluso siendo feliz de una forma extraña y bastante automatizada. Pero es una felicidad sin peso. Le falta justo esa parte incómoda, esa parte que, como la sombra de Jung decía en su filosofía, no sabemos para qué sirve, no podemos tocar y no terminamos de entender del todo. Porque es precisamente la que nos hace completo. Entonces, separarte de tu sombra no es deshacerte de algo inútil, sino que es como renunciar a la prueba de que ocupas un lugar sólido en el mundo. Esta es la conclusión a la que yo estoy sacando, ¿vale? O sea, a la que yo estoy llegando. De que la luz te ha entrado ahí, en ese instante concreto, y no ha podido atravesarte. Como yo soy aquí, soy. Y puede que, mirándolo con lógica fría, la sombra no sirva para absolutamente nada, como dice en la introducción, que siempre tú le preguntas a alguien qué opinas de la sombra y te dice, pues nunca lo he pensado porque siempre ha estado ahí, es literalmente la proyección de mi cuerpo, no tiene mucho más manchurrón negro que hay en el suelo. Porque no abriga, no alimenta, no te protege de absolutamente nada, no la puedes tocar, ella no te puede tocar a ti, no puedes hablar con ella, no sé, que esté un poco cucu, más gente, ni pedirle explicaciones ni nada. Y aún así es la prueba diaria, silenciosa y completamente gratuita de que existe lo suficiente. Hola. No hemos querido pasar por aquí. No pasa nada. Y aún así, es la prueba diaria, silenciosa y completamente gratuita de que existe lo suficientemente sólido como para detener la luz que te atraviesa del mundo. Todo lo que existe, si está de pie bajo el sol, hace sombra. Lo que no existe, no la hace. Así que la próxima vez que la veas estirarse exagerada por la acera, deformarse en una esquina, seguirte sin que tú se lo hayas pedido nunca, no es un apéndice inútil ni una simple curiosidad óptica. Es probablemente la evidencia más antigua y más honesta de que tenemos de que estamos aquí, ocupando un sitio, deteniendo algo tan grande como la luz del sol, aunque sea solo durante el rato que dura el día. Y bueno, esa es mi pequeña reflexión mi pequeña / extensa reflexión sobre la sombra. Espero que te haya gustado el vídeo y no te haya sido un poco extraño. Bueno, sí que va a ser un poco extraño, la verdad. Pero creo que eso, como he estado repitiendo a lo largo de todo el vídeo, que hay perros que se están peleando, perdón, me distraigo muy fácil. Es algo bastante interesante a tener en cuenta, porque es parte de nosotros y pasa muy desapercibida y no sé, para darle una vueltecilla. Así que si te ha interesado el vídeo, tengo otros más en los que hablo de cosas que se me ocurren por la cabeza porque estoy un poco... Y me gusta muchísimo pensar. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Y nada, que si me quieres comentar algo que te haya gustado, que no te haya gustado, que te gustaría que cambiara o que hablara o lo que sea, házmelo saber, porque me interesa mucho el feedback y así podemos hablar un poquito. Vale, chao.